Durante el trayecto de un largo viaje, Martín y su amigo Horacio habían escuchado algunos viejos CDs de Metallica y Nirvana, y luego hablaron un poco, sobre todo de la vida siempre turbulenta de Martín, pero luego cayó sobre ellos un silencio lacónico, a modo errado, que pareció solidificarse con la llegada de la noche. A eso de las 9, Horacio preguntó por primera vez a dónde se dirigían, y Martín le respondió con una frasecita que, con su posterior repetición, comenzó a sonar como un mal chiste. El GPS, lo dirá. Horacio reacomodó su grueso cuerpo sobre el asiento de acompañante y lo miró. ¿Qué dijiste? Eso. Que el GPS nos dirá a dónde tenemos que ir, respondió Martín, la mirada atenta en la ruta. Es una broma, ¿no? Martín, como toda respuesta, dio un golpecito al aparato de GPS ubicado sobre el tablero de instrumentos. Era un GPS de 7 pulgadas que había comprado hace algún tiempo, en una de esas tiendas online, chinas. Parecía un capricho más que otra cosa, porque Martín no era dado a realizar viajes largos. Pero como era el dinero de Martín, Horacio no había dicho nada al respecto. Ajá, dijo Horacio, decidido a no dejarse tomar el pelo. Ya lo entendí. Es otra de tus estúpidas e incomprensibles bromas. Como cuando te disfrazaste de Papá Noel, en esa fiesta para chicos, y comenzaste a repartir envoltorios vacíos de caramelos. Nadie reía excepto tú. Es algo así, ¿no? Pero Martín, al parecer decidió ponerse a jugar de misterioso esa noche, se rascó la punta de la nariz, y siguió manejando sin decir media palabra. Ajá, repitió Horacio. Es otra de tus pendejadas, sí. Recordó que esa misma tarde Martín lo había llamado para preguntarle si tenía algo que hacer. Horacio, que se encontraba recostado en el sillón jugando PlayStation, aburrido como Dios al séptimo día, había contestado que no, que excepto ordenar un poco su habitación y sacar a pasear al perro, su agenda estaba vacía durante los siguientes, digamos, 3 meses. Entonces prepárate, porque en una hora paso a buscarte. No hizo falta decir nada más. Martín era un tipo hermético y parco, pero tenía buenas ideas a la hora de divertirse. Y Horacio confiaba ciegamente en él. Después de todo, eran amigos desde la primaria. Pero ahora, que habían manejado durante más de 2 horas y media, sin que Martín soltara prendas sobre sus planes, ahora que había caído la noche, y la ruta no era más que una interminable franja de oscuridad que se perdía unos 20 metros más adelante, hasta donde alcanzaban los faros, Horacio había comenzado a impacientarse. Continuaron andando, sin decir palabra, cada uno concentrado en sus propios sentimientos. El estado de la ruta a esas alturas no era muy bueno, y cada tanto Martín tenía que maniobrar para no terminar hundido dentro de algún pozo. 5 kilómetros más adelante, en medio de un malhumorado silencio, la voz robótica del GPS habló, sobresaltándolo a ambos. Era la primera vez que decía algo en mucho tiempo, y había algo en el tono de la grabación que hizo que Horacio torciera el labio en un gesto de desagrado. Era como si la voz se estuviera burlando de ellos. Se imaginó al tipo que había realizado la grabación, aguantando la risa por algo que nadie excepto él lograría comprender. ¿Realmente había sonado así, o lo había imaginado? Todo empezó cuando vivía por unas calles que no eran muy visitadas. Yo amaba las ventas de películas, así que decidí comprar la menos costosa. Hace mucho no iba a esos lugares, así que me pareció muy bueno visitarlo. La película que compré tenía el título de Mickey, es real, acompañado de una sonrisa tan linda y tierna del personaje principal, Mickey. Inmediatamente me dirigí a mi casa donde apreté play, y el disco sonó. El episodio empezó con la canción típica, todos bailando, y el paisaje colorido y divertido. Amaba a Mickey, ya que él fue el personaje que marcó mi infancia. De pronto una interferencia estática interrumpe el episodio, unas risas con tonos raros cambia todo el capítulo. Ahora el paisaje es triste, oscuro y tenebroso. Mi cara fue de horror cuando Mickey señala a la pantalla, como si estuviera señalando a mi dirección, y dice: "De esta no escaparás", muchas veces acompañado de un grito que te congela por dentro y fuera. Esta acción se repitió varias veces hasta que yo reaccioné, y apagué la tele, pero esto seguía prendido. Un corte de luz interrumpe todo, de pronto la canción del final del programa, cantada por alguien suena, esa que dice así: qué bien que todo está bien. Cada vez se acercaba más, y más, pero ya no supe nada más. Desperté en un hospital, rodeado de policías, y gente extraña que me hacían preguntas sobre lo que pasó, pero no me creían.
Esa es la razón por la cual ahora mismo, estoy en un internado para gente loca. Pero yo sé que todo fue real. Era una noche de verano, calurosa, y a la misma vez tranquila, sin ningún tipo de viento, o escenario que rompiese mis normales latidos del corazón, y jamás me imaginé ser testigo de una aterradora historia. Justo cuando yo no creía en fantasmas, ni fenómenos paranormales, me sucedió lo que les contaré a continuación. Estaba practicando ciclismo, esa noche serían las 10, más o menos, quise evitar un camino con muchos baches, y entrar por otro para que no sufriera tanto las ruedas de la bicicleta, y por qué no, evitar la monotonía. Subía por un camino casi nuevo para mí, paseando muy tranquilo, cuando de repente vi una figura sentada vestida de color negro azabache, en el rincón de un parque solitario, donde las casas más cercanas estaban algo lejos. Además era imposible que esa visión en aquellas horas me estuviese frenando, y parando la marcha. De pronto me percaté de una clavada mirada. Era la de una aparente chica joven, de apariencia tétrica que me congeló el corazón en un instante. Parecía que el tiempo se detuvo, y me paré en seco contemplando aquel rostro que en un momento después giró su cabeza hacia adelante, y la agachó, asintiendo con sus hombros como si estuviese llorando, o quizás, riéndose. No lo sabría si no me veía capaz de perder la vergüenza, e inventarme alguna pregunta absurda hacia ella. Cosa que hice dirigiéndome hacia aquel banquito de ese parque tan triste donde se encontraba la muchacha, que apenas se podían divisar algunos árboles. Ella estaba sentada en una postura casi de estiramiento, como si en un momento fuera a caerse al suelo. Cuando le pregunté si había en aquel parque una fuente de agua para poder llenarme la botella de la bicicleta, ella me contestó de la forma más incoherente posible. Jamás me he quedado atrapada en esa oscuridad, y para siempre. De pronto, la mujer comenzó a desvanecerse, algo que me dejó petrificado, lo cual inmediatamente pude coger con rapidez la bicicleta, y salir huyendo de allí a toda prisa. Esa persona parecía ser una demacrada jovencita fantasma, que tenía un pasado muy oscuro. Pasaron unos 2 kilómetros de aquella zona, cuando un ruido del chirrido de otra bicicleta me seguía rápidamente detrás. Efectivamente era ella, que se puso muy cerca de mí, con unas luces rojas profundas en su bicicleta, se puso a mi lado, y me preguntó si me había asustado. Claro, yo le dije que sí por su respuesta tan extraña, y haber desaparecido. Sin embargo, aproveché para preguntarle de dónde había sacado aquella bicicleta tan vieja, la cual hasta en la luz de la luna que había aquella maldita noche, reflejaban las telas de araña en sus mismas ruedas. Ella me dijo que era suya desde hace muchos años, y yo me lo tuve que creer. Al final caminamos juntos hasta mi casa, donde se nos hizo casi las 12 de la noche. Ella, que se llamaba Marina, me dijo que vivía en una casa que ya estaba en ruinas, cerca de donde la vi por primera vez. Seguramente que por mis propios nervios no llegué ni a ver esa casa. Sería interesante que nos volviéramos a ver. Mañana en el crepúsculo te espero en ese parque, pero tiene que ser antes del amanecer si te parece. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer, Marina? Y dime por qué ahora te estoy viendo más guapa que hace unos minutos. Eso se debe a mi estado de ánimo solamente. Cuando alguien me mira con buenos ojos, mi aspecto se hace más dulce, y si es al contrario, mejor ni te digo. Mi apariencia es como me ven y me tratan. Está bien, entiendo. Pero no sigas, te miraré siempre con buenos pensamientos. Jejeje. Si quieres ponerte otros atuendos, por mí estaría genial de igual forma, parece como si tú fueras de otra época. Es que en realidad vengo de otra época. Mejor dicho, vengo de la Edad Media. Esa afirmación me hizo prácticamente enmudecer, y pensar que si era todo esto real, si quizás esa bella silueta fuese solamente un sueño, una pesadilla, o tal vez una traición de la mente juguetona mía. Y jamás lo sabría, ya que llegué hasta ir hacia ese parque justamente sobre ese lugar exacto donde ella me citó. Allí no había nadie, solo vi una pequeña nube oscura justo en el cielo de ese parque, la cual dejó caer unas gotas finas en mi cuerpo, cuando por un instante me recordaba algo al tan exótico y atrayente aroma, que surtía de aquella impresionante joven.
Sería ella que lloraba por no poder bajar de aquella nube oscura, quizás atrapada una vez más, no lo sé, y pienso que lo más probable es que nunca podré saberlo. Creo que jamás vas a entender mi dolor. ¿Cómo lo sé? Pues, simplemente porque ni siquiera yo misma he podido comprender este dolor. Es como una fuerte y colosal punzada en el corazón, una oscuridad, fría y desolada. Es increíble cómo cambian las cosas, cómo cambian las personas. Si hubiera sabido antes que todo terminaría así, creo que lo hubiera hasta aceptado, inclusive, hasta me hubiera causado gracia, pero ahora que lo estoy viviendo, no me causa absolutamente ni un poco de risa en lo absoluto. Todo esto es más complicado de lo que pensé. Sé que a veces estoy feliz, pero, de vez en cuando, me abruman los recuerdos, y es difícil ignorarlos, tratar de dejarlos a un lado. En mi soledad trato de calmar mis adentros, pero mis lágrimas no ceden ante ningún tipo de consolación o afecto. Cada día que pasa, me doy cuenta de que las cosas no eran tan fáciles como yo las creí alguna vez. Ahora empiezo a preocuparme de verdad, temo perderme en el camino, y no saber hacia dónde ir, temo sufrir, aunque, eso es más que inevitable. La realidad es inmensamente cruel, y a veces difícil de aceptar. La vida jamás ha sido color rosa, nunca creí aquello, pero también creí jamás que sería tan complicada. Quizás no lo es, quizás es solo que, nosotros lo hacemos así, complicado, quizás nos causa algún tipo de placer. El corazón me pesa, ciertamente, es duro tener que enfrentar la realidad, no sé si pueda soportarlo una vez más, supongo que debo seguir tratando. ¿O no? Lo que realmente creo es que ya no tengo ningún maldito propósito por el cual seguir viviendo. Mis sueños y esperanzas caen, son derrumbados como torres, y no sé qué más hacer, no encuentro fuerzas por ningún lado, ya no veo la luz en el camino, me siento derrotada, me siento sola, me siento vacía, y todo este abismo por el que voy cayendo es por tu abandono. Tal vez debería ponerme aquel vestido negro y salir a destrozar el alma de otros hombres, pero la muerte con su dulce veneno me seduce a extremos que se hacen cada vez más sublimes. Recuerdo cuando entraba por la puerta de mi habitación, ondeando mi negro azabache cabello con el viento. Recuerdo aquellas colosales noches de pasión que nos brindábamos, eran momentos cuando tú te acercabas un poco más a mi corazón, pero cuando lo puse en tus manos, lo destrozaste y estrujaste mi alma sin piedad alguna. Ahora estoy en este cuarto, bebiendo un trago que es mi más placentero brebaje. Aunque me supo amargo al primer sorbo, he seguido bebiendo como una idiota, pensando que me acostumbraría a estar sin ti, pero no fue así. Ahora en este momento me dirijo al baño, observo mi cara demacrada, procedo a pintarme los labios y a colocarme delineador, mientras tu recuerdo me lanza una estampida de dudas ilógicas y pensamientos pervertidos a la mente. También recuerdo aquella canción que me dedicaste, esa misma que me hipnotizó para luego romperme a llorar repentinamente. Mi labial oscuro y mis uñas pintadas de negro están marcando mi rostro y mi desgarrada alma de forma permanente. Además van tatuando en mi alma un miedo profundo al placer que sentí al tocar su suave piel, al estremecerme de solo pensar en aquella obra que era su cuerpo. Te reíste de mi colosal amor en mi cara, para luego darte media vuelta y marcharte con ella. Ahora me siento como una chica oscura del infierno, donde estoy esperando la condena eterna, después de haberte hecho el amor, en escasas pero intensas ocasiones, y ahora circulas, y te desvaneces como el humo de un extraño cigarrillo con mi nombre, y el tuyo escrito en él. A pesar de que mis ojos aún pueden ver tu cuerpo tirado en el suelo, y con ese cuchillo que te clavé en tu negro corazón, para mí, tú ya te desapareciste por completo. En cuanto llegue la policía, encontrarán mi cadáver junto al tuyo, como dos amantes que se dejaron seducir por la dulzura de la muerte como la miel más sublime de los placeres. Con este cuchillo ensangrentado, solo lo que me resta hacer es ponerle un final a una vida amarga y de sufrimiento. Ya no sé qué más decir, mis palabras están muriendo lentamente, y yo con ellas. El silencio me invade para al final atraparme, me inundo en pensamientos, ahogándome en ellos, lentamente sucumbo ante las sombrías palabras en mi mente, ante la abrasadora tranquilidad que hay en mi cuerpo, me dejo desplomar en el suelo, y cierro mis ojos, para ya no despertar, y así morir en mi imaginación, morir y seguir muriendo, una vez más. Desde hace muchísimo tiempo, sabía con seguridad que entre los antiguos y descuidados muebles de mi casa, y la melancolía reinante de cada habitación, una solitaria y torturada alma vagaba en busca de un consuelo. Sin encontrarlo, pasados numerosos años, su dolor se acrecentó hasta límites insospechados, haciéndome notar con mayor intensidad su presencia.
Muchas noches he pasado con la inquietud en mi sangre tras haber sentido alguna manifestación suya, de la índole que fuese, y haberme hecho estremecer mientras que todos los habitantes cercanos a mi casa descansaban. Sin embargo, nunca tuve valentía para preguntar o gritar al fantasma, por miedo a estar loca, o por propia vergüenza ajena, pero, sí, lo sabía. El lugar para mis adentros más odiados de la casa, era la escalera principal, situado en el ala norte de esta, justo enfrente de las puertas delanteras, que conducían a todas las habitaciones de la casa, directa o indirectamente. Cada vez que me acercaba a ella, un sentimiento de desolación y tristeza asolaba mi frágil alma, obligándome a alejarme lo más rápido de ella, y convirtiendo un simple camino a las plantas superiores en una ola de nerviosismo. Fue muy duro convivir con el fantasma, y más con mi alma acongojada de su presencia, por lo que, desesperada, intenté encontrar alguna solución racional. Pensé que cambiando algún objeto de lugar el problema desaparecería, pero me equivoqué. El sentimiento de soledad y tristeza siguió persistiendo. Una noche, decidí cambiar algún objeto cercano a la escalera, o que tuviese que ver con el recibidor. De hecho, no lo cambié por otro, sino que lo aparté a la habitación más recóndita de la casa, y a la que menos accedía. Esa misma noche, volví a escuchar los habituales ruidos con los que solía dormir, por lo que supe con seguridad que el procedimiento no había dado resultado. Tras varios intentos con sillas, jarrones, esculturas y cuadros, di por terminado el trabajo, y me puse a trazar algún plan para dar caza al fantasma. Lo primero que se me vino a la cabeza, fue la idea de dormir frente a la escalera para poder sentir mejor al fantasma, pero tenía realmente miedo, no estaba habituada a tratar con estos seres extraños, y temía por mi vida. Pese al miedo, esa misma noche me dispuse a desplazar uno de los sofás del salón, justo enfrente de la escalera, ya que la cama pesaba realmente mucho, y a colocar en uno de los muebles de trofeos unas cuantas velas para no quedar en completa oscuridad durante la noche. Hacia las 11 de la noche, cuando por entonces ya había oscurecido debido al invierno, los ruidos comenzaron. Yo ya me encontraba tumbada, con la inmensa escalera como guardiana, y 5 velas iluminando parte de esta. El resto de la escalera no era visible, pero los ruidos sí eran audibles, de hecho, perfectamente, y provenientes de la parte alta de la escalera. No sabía de qué se podía tratar. Quizás sea un ratón, o el crujir de la antigua madera. Pensé para tranquilizarme, pero los ruidos no cesaban ni un momento. Mis sospechas se vieron fundadas tras permanecer un largo rato escuchando. Era la madera la que crujía, de hecho, el continuo ruido me llevó consigo a la profunda inmensidad del sueño, encontrándome a la mañana siguiente, perfectamente descansada, pero sin un dato fiable al que aferrarme en la búsqueda de un nuevo plan para dar caza al fantasma. Tardé largos ratos pensando, entre el café de primera hora de la mañana, y el precioso espectáculo que formaba el atardecer en el horizonte, para tramar mi nuevo plan. Esta vez debía ser lo más cautelosa posible, ya que tendría que ocultarme de su vista para no alertarle. Mi plan consistía en, básicamente, intentar captarlo con mi linterna. Durante la noche rondaría alrededor de la escalera y el recibidor con sumo cuidado, y con la linterna apagada hasta notar su presencia, cuando entonces, yo encendería la linterna rápidamente, y lo captaría averiguando quién es, y librándome de la duda que tenía desde hace años. Sí. Era buen plan. Aquella noche, con el estómago lleno de cafés para matar el insomnio, me aventuré cerca, a la escalera con la linterna apagada. También cuidé de no dar pasos que pudieran ser audibles fácilmente por el fantasma. Crucé, delante de la escalera, el recibidor, y entré por un largo pasillo situado, a la derecha del recibidor. Aquello más que una escalera parecía una tenebrosa cueva. Lentamente, empecé a andar por el pasillo, mientras mi corazón palpitaba más intensamente que nunca, y comencé a divisar algo que se movía al fondo de este. No sabía lo que era, y ese sentimiento de miedo se vio reforzado por las numerosas estatuas medievales y barrocas que colgaban de las paredes, donde un fino hilo de luz iluminaba sus demoníacas caras, y me atormentaban persiguiéndome hasta el interior de mi subconsciente.
Yo, mientras tanto, seguía dando lentos y forzados pasos dejando tras mí a la escalera, y adentrándome en el pasillo. Aquella cosa seguía moviéndose, y no se cansaba nunca, describiendo una parábola en el aire. Pero ya la veía. Era una especie de sustancia poco densa, y de color blanquecino, que flotaba en el aire, que con mis restados pasos se fue diluyendo hasta desaparecer completamente. Ahora solo quedaba la oscuridad de la noche, acompañada por aquellos filos y hilos de luz, que habían cambiado de intensidad, pero que seguían iluminando las caras de las estatuas, y dándoles esa faz demoníaca. Sin saber por qué, un arrebato de miedo surgió en mi alma haciéndome encender la linterna, y salir corriendo de ese pasillo. Llegué a mi habitación, y me lancé a la cama para descansar de la experiencia. Al día siguiente, ya me encontraba mucho mejor, pero seguía pensando en lo pasado la noche anterior, y mi corazón se seguía sobrecogiendo al recordar las caras de las estatuas. Sus rasgos faciales eran acentuados, tenían la barbilla puntiaguda y los ojos en un tono agonizante, cuyas pupilas parecían las de un loco en éxtasis. No me atreví a intentarlo esa misma noche, sino que decidí esperar a la noche siguiente para aventurarme en la escalera. Mi impaciencia porque llegase la noche siguiente, contrastaba profundamente con el terror que días antes carcomía mi espíritu. Tenía una gran curiosidad, pero una ráfaga de intuición me indicaba que en estos fenómenos había algo que yo ya conocía pero no recordaba. En ese instante me vinieron a la mente, por segunda vez, imágenes de las terroríficas caras de las estatuas, haciéndome creer que eran las propias estatuas las que se introducían en mi subconsciente para aterrarme, o quizás, fuesen ellas mismas, las que provocaban los ruidos en mitad de la noche, y hacían levitar algunos objetos. Seguramente querrían aterrorizarme, para quedarse ellas solas con la casa. Querrían ocupar cada una de las habitaciones con sus diabólicas presencias, y aterrándome pretendían cumplir con su cometido. Fuera como fuese, no podía permitirlo, y esa misma noche desplacé uno de los sillones al recibidor. Sin preocupaciones llevé, de nuevo, unas velas, y me senté en dirección a la escalera con la mirada desafiante. Pasaron las horas, y me quedé dormida. Los largos ratos de silencio, me sumieron en lo inevitable, y más esperado, el sueño. De pronto, algo extraño me despertó en mitad de la noche. Era un ruido seco, pero lo suficientemente fuerte como para hacer que me despertara. Mientras me ponía en pie, con la mirada fija en un punto de la escalera, un vapor blanquecino, que parecía proceder de todas las estancias circundantes, formó un montoncito, que a medida que pasaban los segundos iba vislumbrando, lo que parecía ser la cara de una persona. Era muy bello, pero aún le quedaban los ojos, y la boca. Cuando estos se formaron, el terror más absoluto invadió mi alma. Di 2 pasos atrás, rápidamente, y tropecé con el sillón cayendo de espaldas. Esa cara, era la de mi difunto esposo. ¿Qué hace aquí mi esposo? ¿Qué podría querer de mí? Sin que pasasen más de 2 segundos, tirada todavía en el suelo, rompí a llorar, y recordé por primera vez desde aquel día lo que había sucedido entre nosotros. Le confesé entre lágrimas lo que hice, y le di explicaciones más que suficientes para que me perdonase, pero yo sabía bien que lo que hice era imperdonable. Mi esposo solía cada noche, debido a su sonambulismo, dar paseos por casa, y especialmente, por la escalera porque según él, estaba maldita. Pese a sus advertencias, no me lo tomé en serio, y seguí viviendo tranquilamente sin prestarle atención. Su grado de obsesión llegó a límites insospechados, y lo llevé a un psiquiatra, pero no consiguió curarlo, y su problema nocturno pasó a ser diurno también. Una noche llegué a casa pasada de copas después de una fiesta con mis amigas, y lo vi ahí, dando vueltas por la escalera en su plena caminata de sonambulista, cuando en un arrebato de ira, y sin pensarlo 2 veces, lo asesiné. La carretera formaba figuras artificiales que serpenteaban cruzando aquel puerto de montaña.
Cada día Miguel hacía ese pesado camino hasta su casa después de una larga jornada de trabajo en la oficina. Aquella noche se había entretenido con unos compañeros, y las horas se consumieron rápidamente, como si el reloj suspendido en aquella pared de aquel bar se hubiera comido con hambre de tiempo al menos un par de horas de más. Los ojos se le cerraban lentamente como si se tratara del telón de un viejo teatro, se golpeó 2 veces en la cara, dejando una marca sonrojada en su mejilla. El viaje se estaba haciendo demasiado pesado, y pensaba que lo mejor hubiera sido pasar la noche en algún hotel de la zona. Mientras subía el puerto, la niebla se hacía más densa, un mar de finas lágrimas se alojaban sobre el cristal de su auto. Cerró por un instante los ojos, sus manos abandonaron por un momento el suave cuero que forraba el volante, cuando los abrió, una sombra golpeó su parabrisas, frenó bruscamente, y bajó de su auto con el alma aún conmocionada. Una figura yacía en el asfalto, dibujando una silueta terrorífica que parecía formar parte de aquel tétrico lugar. Miguel no quería tener problemas, subió de nuevo a su vehículo, y se alejó derrapando los neumáticos. Cuando llegó a su casa, Isabel, su mujer, lo esperaba impaciente, y algo preocupada. ¿Has visto la hora que es? Me tenías preocupada. El ejecutivo tenía la mirada perdida, no podía dejar de visualizar aquella imagen que seguía plasmada en su retina, aquel bulto ocupando el negro asfalto. Miguel subió apresuradamente las escaleras, entró en su dormitorio, y se enfrascó entre las sábanas de su cama. La noche no parecía querer abandonar la habitación del matrimonio. El aterrorizado hombre llevaba varias horas intentando dormir, pero era incapaz de pegar un ojo. Una extraña fuerza amparada en la oscuridad le hizo mirar al pie de la cama, una silueta se alzaba inerte. Miguel intentó levantar su cuerpo, que se encontraba totalmente inmovilizado, como si una pesada roca lo sepultara contra el colchón. La figura, que parecía flotar y elevarse sobre la cama, se inclinó hasta que se colocó a la altura del aterrorizado ejecutivo. Los ojos casi desencajados de ese ser se clavaron sobre Miguel, la cara ensangrentada dejaba caer gotas de sangre que se introducían en su boca, y le dejaba un fuerte sabor a óxido, como si masticara pequeñas bolas de metal. De pronto, la tenebrosa sombra se desvaneció, su cuerpo saltó de la cama como un resorte, por su espalda resbalaba un río de sudor helado, se volvió, y observó a su mujer plácidamente dormida. Agarró el reloj de su mesita de noche, los dígitos destellantes marcaban las 2:45 de la madrugada. A la mañana siguiente Miguel se levantó temprano como siempre para ir a la oficina, se preparó un café, y se sentó delante del televisor a ver las noticias. Un accidente de tráfico. Una víctima más en la carretera. Ese tramo debía le era familiar, pues no había lugar a duda, allí fue donde se le atravesó esa cosa. El cuerpo fue hallado con vida, aunque su corazón dejó de latir mientras la ambulancia se dirigía al hospital más cercano. La muerte oficial fue exactamente a las 2:45 de la madrugada. Después de oír las noticias, el gesto de Miguel parecía haberse congelado, como si una gélida brisa lo hubiese petrificado. Se levantó del sofá, y con paso tembloroso agarró su carpeta, y atravesó el umbral de su casa camino de la oficina. Isabel despertó con un beso en la frente a su hijo Víctor, tenía tan solo 6 años, pero sin duda era el rey de la casa. «Mamá, ¿quién es ese chico?», preguntó el pequeño mirando fijamente la entrada de su cuarto. «¿Aún andas dormido, hijo mío? Levántate, y ve a lavarte la cara», le replicó Isabel, sin dejar de mirar al punto donde su hijo afirmó haber visto al presunto chico. La mujer fue al baño para acomodarse su larga melena, le gustaba peinar su sedosa y dorada cabellera. Pintó sus labios reflejados en el espejo de un color fucsia, a juego con su blusa nueva. Era incapaz de ver la figura fantasmal que se encontraba tras ella, balanceaba su cuerpo como si fuera el péndulo de un antiguo reloj colonial, la miraba fijamente tras aquella máscara de hierro que cubría su rostro. Isabel se dio la vuelta. «Víctor, vas a llegar tarde, date prisa, o perderás el autobús». La sombra desapareció como el humo de una hoguera mal extinguida, justo delante de Isabel. Miguel se encontraba desorientado, aunque estaba sentado en el cómodo asiento de su escritorio en el ático de aquel céntrico y espectacular edificio. El sudor frío no dejaba de regar su frente, y la corbata cada vez se le estrechaba más y más, se sentía muy agobiado. Entró en el baño, y se miró al espejo, bajó su cabeza para lavar su cara, respiró tranquilo apoyado sobre el lavabo. Ya más relajado levantó su pesado torso, parecía sentir una pesada losa que tiraba de su cuello, detrás de él una silenciosa figura lo observaba. Miguel se volvió. «¡Demonios, Matías, me has asustado!», gritó mientras se dejaba caer sobre la pared. «Lo siento, Miguel, esta mañana te he visto en la reunión un poco ido, y vine a ver cómo estabas», explicó su compañero mientras le ayudaba a incorporarse.
Estoy bien, preocúpate mejor por tus asuntos. Le dijo Miguel con un tono bastante desagradable mientras daba un portazo. Cuando acabó la jornada bajó al parking, ya más tranquilo, ese chico no había vuelto a molestarlo. Se dirigía a su auto, y una sombra cruzó tras de él, se dio vuelta, y no alcanzó a ver nada. Siguió caminando, y unos pasos se unieron a los suyos en el silencioso vacío del parking. Se volteó otra vez, y se percató de un hombre con el rostro encapuchado que lo miraba desde el fondo del garaje. Miguel corrió hasta su auto, y el personaje que lo acechaba se acercaba cada vez más. Miguel, casi sentía el aliento de su perseguidor en la nuca. Cuando llegó a su vehículo, no conseguía abrirlo, parecía bloqueado, suplicaba mientras pulsaba el mando desesperadamente. Ese tipo estaba ya muy cerca, y Miguel podía ver el cuchillo que portaba en su mano derecha. El ejecutivo en un momento de lucidez abrió su auto de forma manual introduciendo la llave. Cuando se disponía a entrar el encapuchado aguantó la puerta, y forcejeó sin éxito. Miguel le propinó una patada, por fin estaba a salvo en su auto, respiró por un instante. Un golpe sobre el cristal lo hizo estremecerse de nuevo, el encapuchado golpeaba una y otra vez el vidrio con el enorme machete. Miguel arrancó con sus manos temblorosas, y se dirigió hacia la entrada arrancando de cuajo la barrera del parking. Cruzó varias manzanas derrapando en cada curva como un auténtico kamikaze. Detuvo el auto justo en medio de la vía, y se puso a llorar apoyado sobre el volante sin percatarse que el ser que lo atormentaba viajaba justo detrás de él, observándolo con los ojos inyectados en sangre. El ejecutivo atravesaba un día más aquel terreno inhóspito, y el temor en su mirada se hacía físico en el temblor de sus rodillas. Bajó el parasol del auto para evitar que lo cegara el sol que se perdía implacablemente tras las colinas. Se dio cuenta que estaba a punto de atravesar la curva en la que la noche anterior había atropellado a aquel chico. No podía creérselo, en medio de la carretera se encontraba un cuerpo envuelto en una especie de chubasquero. Se detuvo, y se acercó muy despacio pensando en por qué no habría socorrido a aquel chico la noche anterior. El plástico que cubría aquel bulto ondulaba al viento produciendo un ruido que encogía el alma. Miguel llegó al pie del extraño obstáculo, se agachó mientras sentía su corazón galopando dentro de su pecho advirtiéndole del inevitable peligro. Estiró la mano para apartar el chubasquero que lo cubría. Al tirar del ropaje como de forma automática, y empujado por la presión del momento, alzó un grito que retumbó por cada rincón de aquel oscuro paraje. Los cuervos que miraban desde los ramales próximos, como improvisados espectadores de atuendos negros, emprendieron un silencioso vuelo hasta perderse entre la maleza. Debajo de esos ropajes no había nada, suspiró tranquilo, pero tras de él unas pisadas hacían crujir las ramas secas de los arbustos próximos a la carretera. El encapuchado que lo había perseguido en el parking, hizo presencia portando el inmenso machete que relucía en el umbral de la reciente noche. Miguel retrocedió varios pasos, y lo desafió. «Maldito bastardo, da la cara, ¿quién mierda eres?». El misterioso hombre levantó su mano, agarró su pasamontañas, y se despojó de él poco a poco. El ejecutivo no podía creérselo. «Matías, ¿eres tú?», preguntó Miguel mientras observaba perplejo que su atacante no era otro que su compañero amigo, y compañero. «Sí, querido amigo, eres un maldito. ¿Qué te hizo mi hermano para dejarlo morir como a un perro en medio de la nada?». Mientras Matías explicaba, se aferraba cada vez más al puñal que blandía. «¿Tu hermano? ¿Cómo sabes que yo lo atropellé?». Esa misma noche, a las 4:45 de la madrugada, mi hermano me despertó y me hizo esto. Se levantó la blusa y en una gran cicatriz situada en su pecho se podía leer «Mátalo». Miguel se derrumbó, y se arrodilló sobre el aún ardiente asfalto, comenzó a llorar desconsoladamente. «Perdóname, estaba asustado, yo no quise abandonarlo, me venció el miedo en ese momento. Entiéndelo, si no hubieras sido un maldito cobarde mi hermano seguiría vivo, te dejaré aquí tirado, desangrándote, como tú hiciste con él». Después de esas palabras Matías se abalanzó contra Miguel, que aún seguía derrotado sobre el suelo de alquitrán. El gran arma casi seccionó la yugular del ejecutivo pero pudo zafarse. Los dos hombres se retorcieron en la oscuridad intercambiando golpes y gestos de dolor. Miguel se levantó, y se puso contra un árbol seco que se alzaba sin vida a un costado de la carretera. «Espera Matías, iré a la comisaría, y me entregaré, que la ley haga lo que tenga que hacer». Intentó calmar la furia desbordada de su ex amigo.
Unas sonoras carcajadas se oyeron en la fría noche. La ley la impartiré yo, no tienes salida, te prometo que la herida será lo suficientemente profunda que no tardarás en quedarte sin gota de tu sucia sangre. Alzó su arma implacable, y corrió impulsado por la ira que corroía su alma. Cuando estaba a punto de darle muerte, Miguel se apartó con un gesto tan rápido que Matías casi no pudo ver que una rama que sobresalía de aquel cadáver de madera le atravesó el cráneo produciendo un desagradable ruido. Miguel observó a su compañero, sus ojos abiertos, la boca abierta, no dejaba escapar ni pizca de aliento. Caminó hasta su auto para dirigirse a la comisaría. Cuando se puso al volante vio una vez más a ese chico, en el mismo sitio donde acabó con su vida. ¿Qué quieres de mí? Perdóname, no quería que murieras, solo me asusté. El chico hizo un gesto con su mano para que el ejecutivo se acercara. Se acercó llorando, y con su cuerpo casi abatido sin fuerzas como un pobre zombi. Se paró frente al niño que lo miró, su cara estaba mutilada, le faltaba la mejilla izquierda, y la mandíbula inferior. Miguel sintió un ardor en el estómago, le hervía las entrañas como si dentro de él se consumieran sus órganos vitales. Se levantó su camisa en su vientre, se podía leer en una herida profunda ojo por ojo. Cuando alzó la vista el chico había desaparecido, y en su lugar solo podía distinguir una intensa luz, y un sonido que lo arrasó. Un camión lo arrolló como si fuera un pelele. Antes de dejar escapar su último aliento vio al chico frente a él, sonriendo, y antes de cerrar los ojos por última vez se desvaneció dejando solo oscuridad. Muy bien, gente de YouTube, ese fue el especial de terror de 1000 suscriptores, espero que les haya gustado, y si fue así no olviden en darle manita arriba, compartirlo y comentar. Estoy muy agradecido ante ustedes por haber superado las 1000 suscripciones, de antemano muchas gracias, y ojalá más a futuro hacerles otro especial de miedo. Siempre una sugerencia, o crítica constructiva es bien recibida, y tomada en cuenta para seguir mejorando diariamente, y creciendo en un medio donde se necesita ser constante. Nuevamente muchas gracias. Bueno amigos, se despide para ustedes Esteban Molech y hasta pronto.